Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad, Señor, de estar reunidos nuevamente en tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros y en esta tarde te damos las gracias, Señor, por la salvación que has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y gracias, Padre del cielo, porque sabemos que tú nos llevas de tu mano y nos cuidas, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tomes control de esta enseñanza, que el día de hoy nos pones, Padre del cielo, para investigar acerca de la última generación que habla la Biblia, Señor, que va a existir o existe inmediatamente antes de tu segunda venida. Yo en lo personal muero al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Así, Señor, lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este sábado. Aquí en la primera filmina siempre ponemos la dirección del correo electrónico del Ministerio a Padre, la dirección o el número del WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y también la dirección del canal de YouTube para que puedan ver las prédicas que están siendo grabadas. En esta tarde el Señor nos pone un tema que tiene que ver con el tiempo profético en el que vivimos, para investigar de acuerdo a la Escritura si nosotros somos parte de la última generación que habla la Biblia, que va a recibir la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, tiene que ver con el tiempo profético en el que estamos viviendo, y vamos a ver información bíblica y estadística de estudios de demografía y características de la población actual, para ver si genuinamente nosotros somos parte de la generación que va a ver la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Es usted parte de la última generación? La definición de una generación, ¿verdad? Bueno, obviamente el nombre viene relacionado con el tema de producir, de generar, de engendrar. Y en el caso de esta prédica se usa para referir la línea de sucesión de una familia y también para identificar el conjunto de las personas que representan en un determinado momento histórico. Ahora vamos a ver en la demografía, cada cierto tiempo, cada cierto número de años, cada intervalo de años, se le pone un nombre a la generación que nace en ese periodo de tiempo, y se le pone no solo un nombre, sino características de acuerdo al tiempo en el que nace, en los hechos históricos que suceden cuando esta generación se produce o se genera, cambios también en la parte de tecnología, y también el carácter, estudios del carácter de la gente que nace en ese tiempo específico. La Biblia dice que el que llama a las generaciones, ¿verdad? Desde el principio, el que produce que haya una genealogía desde Adán hasta hoy, es Dios mismo. La Biblia lo dice en Isaías 41 y dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarascas que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces vemos a nivel bíblico que Dios mismo es el que dice que Él es el que llama a las generaciones a través del tiempo. Y eso es una de las definiciones de una generación. Podría ser también de toda la gente que vive sobre todo el planeta en una época determinada. Desde el bebé que acaba de nacer
hasta un adulto mayor antes de que fallezca. Ese es la generación viva en un tiempo específico en la historia del planeta. Para Dios es importante el linaje y las generaciones. Por ejemplo, en el libro de Génesis 5, versículo 1, se menciona, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vemos en Génesis 5, ¿verdad? A 10 personas, incluyendo a Adán, que todo el capítulo menciona desde Adán hasta Noé. Y son las generaciones prediluvianas, ¿verdad? Digamos que cada patriarca o cada jefe de familia dentro del linaje del Mesías que vivió en esa época. Dios deja registrada, perdón, la secuencia de las generaciones desde Adán hasta el Mesías. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia después dice que en el caso de Noé, ¿verdad? Que Noé, los 3 varones, los hijos, las 3 esposas de los hijos y la esposa de Noé, para un total de 8, fueron los que pasaron, por decirlo de una manera, ¿verdad? El capítulo del diluvio. Ellos sobrevivieron al diluvio y les tocó volver a poblar la tierra después del diluvio. Y en Génesis 10 se deja escrito, ¿verdad? Que las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y ahí viene toda la generación, ¿verdad? De Sem, Cam y Jafet, que son los 3 hijos de Noé. En el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 1, viene la genealogía de Jesucristo. Nuevamente, las generaciones, ¿verdad? Que dan origen a la simiente de la mujer que habla Génesis 3, 14 y 15, es porque para Dios es importante, ¿verdad? De dónde viene cada persona y de qué generación se va produciendo todo el pueblo que él dijo que iba a generarse desde el principio, ¿verdad? Hasta la última generación, que vamos a ver cómo la describe la Biblia. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El número 14 representa el linaje de Cristo y la genealogía del rey David, porque la Biblia dice y está profetizado, ¿verdad? Que el Mesías iba a venir de la raíz de Isaí, que es la raíz de donde viene el rey David. Entonces, para Dios es muy importante el tema de las generaciones. La Biblia dice, por ejemplo, que el Señor se toma, digamos, en la tarea de dejarnos por escrito cómo era el carácter de la generación en la época antes del diluvio. Por ejemplo, en la generación prediluviana, o sea, antes del diluvio, Dios deja por escrito cómo eran las personas que vivían en esa época sobre la tierra. Lo dice en Génesis 6, 5 al 8, donde el Señor da la descripción espiritual de la generación que estaba viva sobre la tierra. Y de ahí es que el Señor decide traer el diluvio sobre la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Y en Génesis 6, el Señor dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, el Señor hace una descripción general de toda la gente viva, ¿verdad? Sobre ese momento, en ese momento sobre la tierra, y dice
que era demasiada la maldad del hombre sobre la tierra y que todos los pensamientos, porque el Señor dice en la Escritura que Dios ve los pensamientos desde lejos. En el Salmo 26, que es la declaración de integridad del rey David, él dice en el Salmo, ¿verdad?, que él se cuidaba hasta los más íntimos pensamientos porque él sabía que Dios veía los pensamientos. Y el Señor veía, ¿verdad?, que los pensamientos de todos los hombres sobre la tierra era solamente para el mal. Y ahí es donde el Señor decide, ¿verdad?, barrer o limpiar la tierra de esa generación, pero compara a Noé con las generaciones que vivían en esa época. Entonces el Señor siempre hace como un contraste entre el hombre que él estaba, en este caso, escribiendo a Noé como un varón perfecto, porque lo compara con la demás gente viva que vivía en su mismo tiempo sobre la tierra. Y eso es lo mismo que hace, por ejemplo, el Señor en el libro de Job, ¿verdad? Él compara a Job y le dice a Satanás que no había ningún varón igual que Job sobre la tierra. Quiere decir que el Señor sí hace un contraste, ¿verdad?, con las personas que siguen o seguimos sus mandamientos y la gente que no quiere nada con él. Hace un contraste con las generaciones. Dios hizo una comparación entre el comportamiento de Noé hacia Dios con el comportamiento de las otras personas que vivían en su época, ¿verdad? Y sabemos que gracias a esa diferencia Dios salvó a 8 personas: a Noé, a su esposa, a sus hijos y sus 3 nueras. El resto de las personas de esa época murieron en el diluvio. Y aquí hay un cálculo, ¿verdad? Entonces, es un cálculo basado en datos de crecimiento poblacional, basado, ¿verdad?, en la longevidad de la gente que vivía antes del diluvio, porque hay un intervalo de tiempo, ¿verdad?, donde el hombre vivía muchos años de acuerdo a lo que podemos leer en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán vivió 930 años. Que Matusalén, ¿verdad?, que es el más longevo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, vivió 969 años. Entonces hay un cálculo, ¿verdad?, de que aproximadamente en esa época vivían unos 1.000 millones de personas sobre la tierra. O sea que no era poca gente la que vivía en la tierra y solamente 8 personas pudieron salvarse del diluvio, del efecto, ¿verdad?, de la destrucción del diluvio. Y esto vemos también, como dije antes, en el libro de Job, cuando Dios mismo da buen testimonio a favor de Job y lo compara con el resto de los habitantes de la tierra en su generación. En el libro de Job, capítulo 1, hay una conversación entre Dios y Satanás, y el Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, el Señor ya había hecho la comparación entre Job y todos los otros hombres que vivían sobre la tierra en la época en que Job vivía. Igual lo hizo con Noé. Y también vamos a ver que él testifica acerca de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, Dios dice acerca de Moisés: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y la virtud llamada mansedumbre en la Biblia es que lo que Dios decía, él lo hacía sin renegar, sin cuestionar y sin discutir. Lo hacía inmediatamente. Era obediente con Dios. Y también la mansedumbre tiene que ver con poder moderar la ira cuando uno es atacado o injuriado por otras personas. O sea que Moisés tenía paciencia, ¿verdad? Y se ve que la tuvo para poder él ser el líder y el guía de ese montón de personas del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ser mediador entre ellos y Dios durante 40 años. El Señor deja por escrito que Moisés era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Nuevamente el Señor testifica a favor de un hombre
comparándolo con todos los habitantes vivos de la tierra que vivían en la época de estas personas. Ahora, el Señor Jesús, ¿verdad? En su primera venida, porque sabemos que Él va a venir otra vez, pero en su primera venida, Él describe también la generación que vivía en la época en que Él caminó como un ser humano sobre la tierra. En el libro de Mateo 12 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estaba diciendo generación mala y adúltera. Y el adulterio del que Jesús habla es el adulterio espiritual, porque la idolatría es adulterio espiritual. Eso es lo que viene en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel. Habla del adulterio espiritual. Mateo 23:33. Jesús les decía así a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Generación de víboras, le está diciendo serpientes a esa generación. Mateo 12:42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿De cuál juicio está hablando el Señor? Está hablando del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Que es el juicio que sucede después del milenio. Y la Biblia, el Señor dice que la reina del sur, ¿verdad? Que es la reina de Saba, que fue a visitar a Salomón, y ella viajó aproximadamente 6 meses, ¿verdad? En caravana para ir a conocer al Dios de Salomón. Y el Señor les dice, ¿verdad? Que en el día del juicio se va a levantar la reina del sur y va a testificar en contra de esta generación, de esta, la que vivió en la época del Señor Jesús, porque ahí estaba el Señor Jesucristo presencialmente y no le hicieron caso, porque él dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, una persona que vivió 1000 años antes de que Jesús naciera, ¿verdad? En un cuerpo humano, se va a levantar en el juicio del gran trono blanco para testificar en contra de la generación que no le hizo caso al Señor Jesucristo. En Lucas 7 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Qué interesante que el Señor diga eso, porque en la demografía, ¿verdad? La gente que hace los estudios de demografía, ellos ven el carácter y la manera de pensar y de ser de una generación específica y de hecho le ponen el nombre de acuerdo a eso. Y es que Dios también, Dios lo hace. Porque aquí dice, ¿a qué puedes comparar a los hombres de esta generación? Y aquí son semejantes. Dice, semejantes son a los muchachos. Es interesante porque una muestra, si nosotros tomamos hoy una muestra lo suficientemente o estadísticamente representativa de la gente joven, digamos, adolescentes, adultos jóvenes, y vemos cuál es el carácter de estas personas, hoy podemos sacar mucha información. El Señor Jesús dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y decía, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decía, esto es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que ni con Juan el Bautista, ni con él fue suficiente para esa generación para que hicieran caso. Porque la gente estaba más pendiente de criticar al mensajero que escuchar el mensaje. Por eso dice, ¿verdad? Que la generación de ese momento es semejante a los muchachos que si les tocan flauta, no bailan. Y si hay un luto, tampoco lloran. O sea que con nada se les queda bien. Y hace la comparación entre Juan el Bautista y él. Entonces,
la generación de Jesús con nada se le quedaba bien, porque se ponían a ver y a criticar el mensajero y no recibían el mensaje. Eso pasa hoy todavía, ¿verdad? Que se fijan en los defectos de las personas que predican, pero no escuchan el mensaje. Y lo importante es el mensaje. Ahora, el mensajero, que es un vaso, tiene que estar limpio. Y en este caso, tanto Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran hombres de Dios, bueno, Dios mismo en el caso de Jesús. Y aún así, no fue suficiente para esa generación. Entonces, el Señor Jesús deja por escrito que la generación que fue testigo de su primera venida se caracterizaba por ser una generación mala e incrédula. Y es el contraste entre la personalidad y el comportamiento del mismo de Juan Bautista. Repito, rechazaron el mensaje y el mensajero por razones superficiales. Uno, ¿verdad? Porque no comía pan ni tomaba vino. Entonces decían, demonio tiene. Y el Señor Jesús, porque comía y bebía. Entonces, que además de eso era amigo de pecadores y de publicanos. Entonces tampoco recibieron ni el mensajero ni el mensaje. Son razones superficiales. Y esto no ha cambiado. Como decía antes, ¿verdad? La mayoría sigue rechazando los mensajeros y el mensaje. Y es interesante porque la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando una persona predica y es escogida por Dios, Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo. Y eso es cierto. Y muchas personas ven, ¿verdad? Lo superficial de la persona que está predicando para ver si lo que dice hace juego con su aspecto. Porque así es como el mundo mide, ¿verdad? A las personas en base a las apariencias. Entonces, Jesús deja claro cuál era el carácter de la generación que lo recibió a él en su primera venida. Pero también el Señor describe, ¿verdad? Cuáles las características de la generación que va a vivir antes de su segunda venida. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Por ejemplo, la demografía actual se mencionan características y hasta nombres de las generaciones que la gente que hace los estudios de demografía tiene establecidos en este tiempo. Primero vamos a ver un dato, ¿verdad? Estadístico que tiene que ver con cuánta gente vive hoy sobre la Tierra. Okay. Vamos a irnos a esta pantalla. Esta es una página, ¿verdad? De Internet, donde podemos ver la población en tiempo real, el crecimiento de la población en tiempo real, ¿verdad? Vemos que ahorita, somos 8.020 millones de personas y un poquito más. 8.020 millones de personas. Y aquí viene el número creciendo, va creciendo. Dice que la población masculina en la actualidad es el 50,5% de toda la población total. ¿Okay? Que esto es eso es una evidencia de que el Señor va él regulando, ¿verdad? El porcentaje de hombres y mujeres, o mejor dicho, la proporción, para que todo el mundo tenga con quién casarse. Generalmente la población masculina siempre es más numerosa y bueno, eso tiene algunas razones. La Biblia dice, por ejemplo, que desde el principio los que van a la guerra son generalmente hombres. Bueno, y hay muchas veces que un país entra en guerra y después de la guerra ese país se queda sin hombres jóvenes, ¿verdad? Para que ellos formen una familia y puedan seguir generando personas en esa área geográfica, ¿verdad? Para que se hagan las generaciones que vienen. Pero generalmente siempre anda un punto porcentual arriba la población masculina. Los nacimientos de este año, calendario desde enero, los nacimientos de hoy, aquí podemos ver, ¿verdad? O sea, prácticamente es casi un bebé
bueno, por fracción de segundo, porque esto va muy rápido, pero también la gente se muere. Entonces aquí hay un balance, ¿verdad? Crecimiento poblacional es la diferencia entre la gente que nace y la que se muere. Aquí está, por ejemplo, a hoy, la gente que se ha muerto hasta esta hora, ¿verdad? Este dato generalmente cierra en 166,000 personas que mueren todos los días y la gran mayoría muere sin Cristo, ya vamos a ver ese dato, ¿verdad? Y la gran mayoría de la gente que muere al día es gente que pensaba que iba a amanecer ese día o que iba a llegar al día siguiente, pero no, no sucedió así, sino que murió. Entonces vemos, ¿verdad? La cantidad de gente que se muere al día es casi una por segundo, casi una persona por segundo. Ahora, en el cuadro que viene, el acumulado de muertes de hoy sigue subiendo, porque el día no ha terminado, ¿verdad? Termina a medianoche. 142,350 personas y el día de ayer cerró en 166,552. Las muertes del año, ¿verdad? Ahorita estamos en septiembre. Esta prédica es del mes de agosto. Hay que ponerle un poquito menos a esto, pero el acumulado del año pasado fueron 60 millones de personas que murieron en el año. Repito, al día se mueren 166,000 personas. Entonces, somos 8,000 millones de habitantes, ¿verdad? Y a nivel de muertes, vamos más o menos a una persona por segundo. Tal vez hasta más gente por segundo que se muere en todo el mundo. Ahora, ¿qué dice la estadística acerca de estas personas que viven ahorita sobre la Tierra? Ok, vamos con esta filmina. Dice, de toda la población que existe hoy sobre la Tierra, ¿verdad? Aquí están los rangos de edades o la distribución de la cantidad porcentual de gente por rango de edad. Y vemos, por ejemplo, una concentración bastante fuerte, ¿verdad? Desde los 0 hasta los 54 años. Y después va disminuyendo conforme la población se va haciendo mayor o envejece. La mayoría de la población, ¿verdad? Porcentualmente hablando, está, pero en los últimos 14 años ha habido un incremento porcentual en este rango, porque ahora vamos a ver el hecho de que la mayoría de las personas que están en una edad productiva y la generación que está creciendo, ¿verdad? A nivel de mayoría son personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y tienen características de acuerdo a lo que vamos a leer ahora en 1 Timoteo 3. Entonces, ¿por qué es importante la distribución de la población en base a la edad? Vamos a ver. Esta entrada proporciona la distribución de la población según la edad. La información está incluida por sexo y grupo de edad de la siguiente manera. Okay, de 0 a 14 años, niños. De 15 a 24 años, edad laboral temprana, y hay gente que trabaja en esta edad, ¿verdad? Hablando de los 15, 16, 17, 18 años. Después viene el rango de 25 a 54 años, que es la edad laboral máxima, y aquí la gente empieza, ¿verdad?, a buscar el retiro o pensionarse. Es la edad que sigue, edad laboral madura, de 55 a 64 años, y de 65 años para arriba, personas de edad avanzada. La estructura de edad de una población afecta los principales problemas socioeconómicos de una nación. Por ejemplo, los países con poblaciones jóvenes, un alto porcentaje menor de 15 años, que es el caso de ahorita, ¿verdad? Necesitan invertir más en las escuelas. Pero vemos que después de la pandemia, el tema educativo a nivel mundial ha bajado la intensidad y la calidad, porque es al propio, eso lo vamos a ver ahora. Es algo hecho adrede. Mientras que los países con poblaciones mayores, ¿verdad? Un alto porcentaje de adultos mayores, necesita invertir más en el sector de salud, porque hay muchos
viejitos, ¿verdad? Y viejitas que ocupan servicios de salud, porque las personas son dadas a enfermar más conforme van avanzando, un tratamiento médico, ¿verdad? Más grande, si hay más población adulta mayor. Aquí el porcentaje, ¿verdad? De este 25.29% es importante en este tiempo específico porque la Biblia dice y está profetizado que muchos hijos van a entregar a los padres y muchos padres van a entregar a sus hijos también. ¿Entregar a qué? Bueno, la Biblia habla de que hay un periodo de tiempo que se llama la Gran Tribulación. Y la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos iba a haber una generación que tenía características específicas y ya las vamos a ver. Entonces, en el caso de la estructura de la edad o por qué se ocupan los diferentes, las diferentes porcentajes de gente de acuerdo al rango de edad, es porque un gobierno, ¿verdad?, que sea responsable, tiene que ir midiendo todos esos datos para ir invirtiendo, ya sea en salud o invirtiendo en un sistema educativo más grande, para educar a la gente joven que viene empujando, ¿verdad?, como decimos, de abajo para arriba. Si la gente está concentrada en el sector adulto mayor y no hay una generación que sea muy numerosa en la parte productiva, se genera un hueco fiscal, ¿verdad? Recordando que la gente que produce o que está trabajando genera impuestos y esos impuestos son destinados, ¿verdad?, para obras sociales, o al menos ese es el objetivo, ¿verdad? Para esos datos que acabamos de ver, eso la fuente de esos datos, ¿verdad?, es del CIA World Factbook. Son estadísticas que son demostrables y comprobables hasta el 31 de diciembre del 2019. Ahora, a nivel de la taxonomía, o mejor dicho, sí, cómo es que la gente que hace los estudios de demografía ha nombrado las diferentes generaciones, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en la primera columna, el nombre que recibe cada generación. La generación Z, la generación Y, la generación X, los baby boomers, ¿verdad? Que es la generación que nació entre el 49 y el 68, y se llaman así porque aquí hubo una explosión demográfica fuerte, ¿verdad? En la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la generación silenciosa, que es la que nació durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el marco temporal, ¿ok? Entonces, sobre el planeta, ahorita la gente viva está en estas categorías. En estas 5 categorías está distribuida toda la población mundial. La gente que nace del 2010 en adelante, ¿verdad?, que hoy por hoy tendría 11 o 12 años máximo, no está en edad productiva. Entonces todavía no ha sido nombrada, no tiene el nombre. Se le dice la generación alfa, ¿verdad?, que llama la atención. Llama la atención porque la que está ahorita en el nivel productivo vigente se llama la generación Z. Bueno, la de ahorita, que es los que han nacido desde 2011 hasta el 2022, en el que estamos, se llama la generación alfa. Circunstancia histórica. Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. La generación que nace durante la Segunda Guerra Mundial es una generación que en la circunstancia histórica es la tercera edad análogos. ¿Qué significa eso? Ok, en el tema de la tecnología podemos ir viendo aquí, ¿verdad?, que durante la época de la guerra, la austeridad, que es el ser muy, ¿cómo se llama?, tener ese sentido, ¿verdad?, del ahorro y de aprovechar bien los recursos, porque había poca comida, había todo, había que rendirlo más por el tema de la guerra, hace que la gente que crece en esas circunstancias se haga austera, ¿verdad? Que no sea gente que es despilfarradora, por decirlo de una manera. Y esa es la característica principal de la generación que le tocó nacer durante la Segunda Guerra Mundial. Conforme van envejeciendo, siguen manteniéndose con esta característica, ¿verdad? Gente que es austera.
que no despilfarra los recursos. La que nace después, que le dicen los baby boomers, ¿verdad? Porque ya después de la posguerra había que volver a subir la economía, y de hecho así fue, época dorada en la economía, ¿verdad? Se le caracteriza pues una generación idealista. De esta generación, ¿verdad? Aquí salen en la época de los hippies en Estados Unidos, que era un movimiento, ¿verdad? Antiguerra, con la guerra de Vietnam, y empieza la revolución sexual, que ya vamos a ver qué significa. Y es gente idealista. También aquí nacen muchos de los pastores evangélicos, cristianos, ¿verdad? Principalmente en el continente americano, que empiezan a predicar el evangelio. La gente idealista que lucha por sus ideales y le toca la época dorada de la economía. La tecnología sigue siendo análoga, o sea, todavía no pasa a lo digital, ¿verdad? La generación X, que nace de 1969 a 1980, ahí sí, toca la transición de lo análogo a lo digital, ¿verdad? Por ejemplo, los teléfonos, pasan a los teléfonos ya de botón, pasa, ¿verdad? De relojes mecánicos a relojes digitales, de batería, ¿verdad? Con el numerador de pantalla líquida, ya no eran las manecillas de la hora, del minuto y del segundo, ya pasa, ¿verdad? De una transición de tecnología analógica a digital. Nosotros nos toca, yo digo nosotros porque yo soy de esta generación, nos toca, ¿verdad? La transición donde la internet empieza, salió la internet, ¿verdad? Entonces nos toca la transición de lo análogo a lo digital, caracterizada como una generación reactiva. Reactivo es que el ánimo o el humor de la persona está relacionada, ¿verdad?, con la circunstancia en la que está viviendo. Y eso no es una cualidad, en realidad, eso es un defecto. Porque si una persona le está yendo mal, se siente mal, no tiene ánimo. Depende mucho del éxito, porque la demografía categoriza a esta generación como obsesionada por el éxito, recordando, ¿verdad?, que somos producto de padres que nacieron en la época de la posguerra, donde la economía, ¿verdad?, empieza a subir. Entonces hay una presión social por el éxito. Después viene la generación Y o Y, que son los millennials, ¿verdad?, del 81 al 93, generación 100% digital, en el sentido de que ya están acostumbrados, ¿verdad?, a todo lo digital. Y aquí empezamos a ver otras características: frustración, individualismo y decadencia social. Entonces, esta gente o esta generación está viva hoy, está en edad productiva. Es la gente, ¿verdad?, que le tocó pasar el cambio del milenio llegando a la edad productiva, pues se llaman millennials. Y la generación Z, los que nacieron después del 94 y hasta el 2010 inclusive, que aunque no entran todavía en edad productiva, ya tienen el título del carácter. Son irreverentes, o sea que son irrespetuosos hacia la autoridad. Y en el caso específico, irreverentes a lo santo, a lo que tiene que ver con Dios, y rebeldía. O sea, y estamos viendo entonces que a nivel, ¿verdad?, de la característica de la generación que ahorita se le llama la generación Z, hay una decadencia en el tema del carácter, ¿verdad? Y una decadencia social, aumenta en los divorcios, aumenta en el tema de la devastación familiar, hijos que crecen con padrastros, etcétera. Y hoy tenemos un resultado, ¿verdad?, de gente joven que es rebelde y es muy irreverente, no siente respeto hacia la autoridad. En este cuadro vamos a ver que aunque está en inglés, no está difícil de entender en el sentido de que cada columna es una de esas generaciones. Deja por fuera, ¿verdad?, la generación silenciosa, a los adultos mayores que ya están excluidos de este gráfico, pero empieza, digamos, con la generación
que nace del 48 en adelante, gente que hoy por hoy tiene 70 años, ¿verdad? O más de 70. Dice aquí, solamente atraídos al sexo opuesto. O sea, que son heterosexuales. Quiere decir que a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres los hombres. Ok. En esta generación es el 84%. Y vamos viendo cómo, conforme las generaciones van pasando, la generación Z, ¿verdad? Que a nivel demográfico es la más joven ahorita, y entrando a nivel productivo, de un 84% de gente heterosexual baja a la mitad de toda la población. La otra mitad, ¿qué dice acerca de las relaciones de pareja? Bueno, vamos a ver. Aquí hay, ¿verdad? 4 números. 4 números aquí, 4 números aquí, 4 números aquí. Vamos a irlos comparando, porque el título que sigue es generalmente, ¿verdad? O más que todo atraída al sexo opuesto. No solamente atraída al sexo opuesto, dice más que todo atraída al sexo opuesto. O sea, como que se oyen ofertas de sexo entre los mismos géneros, hombre con hombre y mujer con mujer. Vemos que en la generación, ¿verdad? Más mayor, con la generación mayor, gente más, más vieja, por decirlo así, solo el 4%. Y va subiendo el 7%, después el 13% con los millennials y ahora, ¿verdad? El 21%. Aquí pareciera que hay una disminución, de hecho la hay, pero el incremento aquí es muy fuerte, porque el que sigue, el título es igualmente atraído a ambos sexos. O sea que y les gustan los hombres y las mujeres, les gustan los dos, un 21%. El siguiente título, ¿verdad? Más que todo, solo atraídos al mismo sexo, o sea que son 100% homosexuales. El 14%, antes un 7%. Y aquí, gente que no quiere opinar, ¿verdad? O no sabe. Entonces estamos viendo la decadencia en la parte del tema de relaciones íntimas, ¿verdad? Que las generaciones más nuevas o más jóvenes están de acuerdo con un montón de cosas que Dios aborrece, que están en contra de la ley de Dios. Antes era la mayoría la que estaba alineada de acuerdo al plan de Dios, a lo natural, un hombre con una mujer. Ahora es la mitad nada más. Y la otra mitad está abierta a relaciones, ¿verdad? De otro tipo. Promueven la homosexualidad, promueven la bisexualidad, ¿verdad? Y todo lo que vemos ahora. Porque ahora hasta una persona que quiera cambiarse de sexo lo puede hacer, cosa que es totalmente antinatural. Entonces íbamos viendo la degradación moral, ¿verdad? En el tema generacional. Ahora este gráfico que podemos ver aquí, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, porcentajes de las religiones del mundo. Entonces, de esos 8.000 millones de habitantes que vimos hoy en tiempo real, vemos, ¿verdad? Aquí están acomodadas las diferentes religiones de la mayor a la menor. Obviamente aquí las dos primeras están empatadas, podemos ver el gráfico. Los católicos y gente musulmana, o los que son del Islam, ¿verdad? Que tienen otro libro que es el Corán, es prácticamente las dos mayores religiones del mundo. Y sí son religiones, porque no tienen nada que ver con el plan de salvación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí vemos una doctrina que mezcla lo santo con lo pagano, y que la Biblia le dice la gran ramera, está profetizada del libro de Daniel, y toda esta gente de aquí tiene que salir de la idolatría para ser salva, es parte de, porque la idolatría es un pecado contra el primer y segundo mandamiento, en el libro de Éxodo 20. Después sigue gente no religiosa, o sea, gente que profesa no tener ningún credo. La Biblia no le dice ateos, le dice necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está en la Biblia. Entonces hay un 12%. Y de ahí siguen, ¿verdad? Las diferentes doctrinas. Y vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que después
Sigue el hinduismo, el budismo, las religiones étnicas, que en este caso serían las que representan el 10%, y una religión étnica es la que pertenece a un grupo específico de gente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del vudú que se practica en el Caribe, eso viene de África. Es una religión, ellos dicen que es una religión y que ellos no le hacen daño a nadie. Bueno, tienen rituales donde matan animales, pero ellos dicen que no hay maltrato animal porque es igual que en un matadero, que ellos no hacen sufrir al animal. Llevan religiones étnicas porque tienen que ver con un área específica y gente específica. No está diseminada a nivel mundial una sola de ellas, sino que son por grupos, por países y regiones específicas. Religión tradicional china, después vienen los ortodoxos, y aquí donde dice protestantismo, ¿verdad? Que sería este 4%, y de este 4% hay que sacar testigos de Jehová, hay que sacar mormones, hay que sacar todas las falsas doctrinas del protestantismo, ¿verdad? Porque falsas doctrinas, ¿por qué? Bueno, en el caso de los testigos de Jehová dicen que Dios, o Jesús, perdón, Jesús no es el Hijo de Dios, que es un profeta, y además que no existe el infierno, y eso se llama una herejía, son errores doctrinales que hacen que la gente se pierda. Y en el caso, ¿verdad?, de los mormones es algo parecido. Tienen otro libro que es la Biblia del Mormón, que de acuerdo al fundador de esa doctrina, un ángel le dijo que escarbara unas tablas de oro, unas láminas de oro que él mismo tradujo y hizo la Biblia del Mormón. Entonces, de ese 4% hay que sacar, ¿verdad? Y estamos hablando de los 8.000 millones de personas. Entonces, si esto quedara en 2 de cada 100 y se mueren 160.000 personas por día, la gente que se va al infierno es la gran mayoría. Por eso la Biblia dice que el Seol abrió su boca y se extiende, dice la Escritura. Y eso es muy lamentable, porque ahora vimos cuánta gente se muere más o menos por segundo. O sea, es uno por segundo por lo menos. Y la gran mayoría, digamos que sea un 1%, lo que quede de ese 4%, un 1 de cada 100. 1 de cada 100 se salva. Los otros 99 se van a una condenación eterna. Estos son datos actuales para el año 2018, perdón. Y en realidad esto no ha cambiado mucho, más bien va subiendo. Solo la gente que dice no creer en ningún Dios es 3 veces mayor, ¿verdad?, al número porcentual de los protestantes. Y si metemos estos otros 2 porcentajes, ¿verdad?, todavía es peor. En Costa Rica podemos ver la distribución de religiones en el 2021. El catolicismo sigue siendo la mayoría, 47.5%. Gente que dice no tener ninguna religión, o sea, serían gente que no cree en Dios, 27%, que es enorme. Evangélicos, 19.8%, testigos de Jehová, 1.4%, protestante tradicional, por ejemplo, los luteranos caen aquí en este porcentaje, los mormones, el islam, otros. Somos el 19.8%, que no es un porcentaje tan triste como el 4%, mezclando aquí todos los protestantes a nivel mundial. Pero hay mucho todavía que hacer. Mucho no, demasiado. Estamos hablando de las 2/3 partes de la población que hay que predicarles. Y hay mucho material o mucha gente que dice no tener ninguna religión. En el caso de la idolatría, que es diferente, ¿verdad? El tema con los que no tienen religión. Pero posiblemente salieron de aquí también, o han salido de otras doctrinas. Entonces, a nivel de país, ¿verdad? Nosotros los creyentes tenemos mucho trabajo por hacer para llevar el evangelio a las personas que no conocen a Jesucristo.
De acuerdo a estudios estadísticos hechos por la Universidad de Costa Rica, entre los mayores de 55 años, el catolicismo es más prominente, con 65% de esta población considerándose católica. Ok, entonces, entre la gente mayor de 55 años, la gran mayoría son católicos. En este rango de edad, de los 55 años para arriba, el 19% dice ser evangélica y solo el 7% es sin religión. Ahora vemos, si baja la edad, gente más joven, entre los adultos de 34 a 54 años, el catolicismo baja a un 53%, de un 65%, mientras el protestantismo sube a 24% y la irreligión al 14%. Se duplica la gente que no cree en nada, ¿verdad? En el rango de edades de 34 a 54 años. Hay más gente atea o necia, como dice la escritura, ¿verdad? Conforme se va haciendo la gente más joven. Y finalmente, entre los jóvenes de 18 a 34 años es donde el número de religiosos es más prominente, siendo un 27%, incluso superando los evangélicos que pasan al 22% y los católicos se reducen al 42%. Entonces, a nivel, ¿verdad?, de evangélicos, vemos que es en la población mayor 19%, en la población media de edad, ¿verdad?, es el 24%, y en la población más joven, o de 18 a 34, es el 22%, que es un dato, ¿verdad?, digamos, muy estable en las tres categorías de edad. Sin embargo, en los más jóvenes, aquí es donde sube gente que no cree en Dios, a un 27%. De 7% de la generación más vieja a un 7%. Es mucha la diferencia. ¿Okay? Por sexo, la población católica está empatada entre hombres y mujeres, en 52%. 26% de las mujeres son evangélicas frente a un 19% de los hombres. Este dato sí me llenó a mí de sorpresa, ¿verdad? Porque aquí uno podría pensar que es más difícil convencer al género femenino de que la idolatría es pecado, pero la estadística más bien está a favor de la mujer y el porcentaje de hombres cristianos, ¿verdad? Más bien es inferior al porcentaje de las mujeres cristianas, ¿verdad? A la inversa, 19% de los hombres dejaron la religión frente a 14% de las mujeres. Entonces, el porcentaje de hombres que van diciendo que no creen en nada va subiendo, ¿verdad? Es interesante. Todos estos datos estadísticos nos hacen a nosotros ubicarnos de qué es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional con el tema, ¿verdad?, doctrinal, y qué tanta gente joven, que es un 27%, que es una tercera parte de la población, casi una tercera parte de la población, es una población atea. Esto coincide con la descripción que el apóstol Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, estas características que están en esta lista es precisamente cómo podemos nosotros ver el comportamiento y el carácter de las generaciones jóvenes que habitan hoy sobre la tierra.
El tema de amadores de sí mismos, las mismas redes sociales premian, ¿verdad? Y les dan dinero a las gentes que tengan más seguidores en programas de redes sociales. ¿Y qué es lo que promueve eso? El hedonismo, el amor a sí mismo, ¿verdad? El orgullo, gente que se idolatra a ella misma, soberbia, ¿verdad? Y la soberbia tiene que ver con un orgullo desordenado, desobedientes a los padres, blasfemos, que hablan mal en contra de Dios, dicen cosas que van en contra de lo santo, ingratos, que no tienen gratitud, no agradecen absolutamente nada. Sin afecto natural quiere decir que precisamente el gráfico que tiene que ver con la sexualidad. Sin afecto natural es que tienen afecto antinatural, que es antinatura, en contra de la naturaleza, ¿no? Y ahí todas estas características de lo que vemos ahorita en la generación, precisamente estamos revisando lo que la gente que estudia la demografía va investigando y viendo. Ahora, en este momento, en el país, casi una tercera parte de la gente joven es atea. Y a nivel mundial, ¿ni para qué? Es una generación que coincide con esta característica. Y dice, en los postreros días, fue lo que dijo Pablo a Timoteo. En Mateo 24, el Señor Jesús dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿Por qué? Porque aquí viene el carácter de esta persona, de estas personas. Ingratos. Dice que son implacables, que no se aplacan fácilmente. Intemperantes, que no tienen dominio propio. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, pues se van a entregar unos a otros. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo, el amor de muchos enfriarse, ¿verdad? Después Isaías 46:9 dice: acordados de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir del principio, de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pues el Señor ya lo había dicho, Él ya lo había dicho, que eso iba a suceder antes de la segunda venida, que iba a haber tiempos peligrosos por el carácter de las personas. Y esa es una de las características eh, del Dios de la Biblia, es un atributo, ¿verdad? Porque el único que puede decir lo que va a suceder mañana y pasado mañana de aquí en adelante es el verdadero Dios, porque solo hay un Dios. Jesús lo dijo: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, y yo soy Dios, que Él es yo soy, el gran yo soy del libro de Éxodo, ¿verdad? Hay varios lugares de la Biblia que muestran información acerca de la duración y el orden de eventos en la historia de la humanidad, que marcan el calendario de Dios, el reloj profético de Dios, siempre sujeto a lo que sucede con el pueblo de Israel. Porque Dios dice aquí que desde el principio, de la antigüedad, Él anuncia lo que no era hecho. Entonces, si hay un reloj profético, la Biblia dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que aplastará de Jacob la impiedad. Entonces, hay un número de gente que tiene que ser salva de los gentiles, ¿verdad? Porque dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. O sea que hay un número determinado, predeterminado de gente que no es de Israel, los gentiles, que tiene que ser salva, y después el Señor salva a Israel. Eso es lo que dice la profecía de Romanos 11:25. Ahora, el Señor deja una parábola en Mateo 24 que tiene que ver con la generación final y mete a Israel. Porque aquí dice, de la higuera aprender la parábola. Nosotros cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que Dios
asemeja a Israel con tres tipos de cultivo, con la vid, ¿verdad? Como sale en Juan capítulo 15, que dice que el Señor, ¿verdad? Dios es el labrador, que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos pámpanos que llevamos fruto. La vid, ¿verdad? Siempre es representación del fruto espiritual que tiene que dar el pueblo de Dios. El otro cultivo con el que se representa Israel es el olivo, que tiene raíces profundas. Los pactos a los patriarcas, ¿verdad? El pacto, por ejemplo, que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y en el caso de la higuera, ¿verdad? La higuera es el vínculo que tiene Israel como nación con el área geográfica que le corresponde, porque Dios le prometió eso, ¿verdad? Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora, Israel, desde el año 70 después de Cristo, fue disperso sobre toda la tierra, se llama la diáspora, y ellos regresaron a ser una nación el 14 de mayo de 1948. Entonces, la higuera es Israel. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vio a Israel retoñar, que regresa a Israel a ser otra vez un país. Entonces, Israel, ¿verdad? Como nación, eh, ellos regresan a ser una nación en 1948 y este año, ¿verdad? Están cumpliendo 74 años. Y 74 años tienen también gente que fue testigo de que eso realmente sucedió. Son testigos vivos, mayores también, ¿verdad? Hasta 80 y resto de años. Todavía hay gente viva que tiene la memoria de que vio en el periódico y vio en las noticias que Israel regresó a ser nación. O sea que hay testigos vivos. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y habla inmediatamente el arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Dice que como en los días de Noé, durante la pandemia, nosotros fuimos testigos de que mucha gente pospuso la fecha de las bodas, ¿verdad? Porque había un caos eh, general con el tema y mucha gente postergó planes personales. Y ahora parece que regresa a haber cierta calma o cierta normalidad que tiene que venir para que la gente esté distraída. Pero la generación que vio a Israel regresar, Israel como nación, porque una nación necesita pueblo y tierra, ¿verdad? Regresa el 14 de mayo del 48, ¿verdad? Israel es reconocida, por lo menos por una parte del mundo, porque ahorita todavía hay gente que no reconoce a Israel como una nación, como los palestinos, ¿verdad? Y otras personas, otras gentes, pero Israel tiene 74 años de haber regresado a la tierra que Dios les prometió y la generación todavía no ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está recordando en esta tarde a todos nosotros? Que si la estadística mundial y la característica del carácter de las personas que habitan la tierra coincide con la escritura de segunda Timoteo 3, del 1 en adelante, que la gran mayoría de las personas, ¿verdad?, que viven hoy y de la edad que están entrando a la edad productiva, es gente
que en Costa Rica es el 27%, gente que dice que no cree en Dios, y además de eso, la señal profética de la higuera está llegando, ¿verdad? Al número que dice en el Salmo 90:10, que dice que los tiempos de nuestra edad son de 70 a 80 años los más robustos, y dice, y luego pasan y volamos. Nosotros somos parte de la última generación. La gente viva que está ahorita sobre la tierra, esos 8,000 y resto de millones de habitantes, somos la generación que, así como en la época de Noé, fue testigo. Todos los que perecieron en el diluvio se dieron cuenta de que tenía razón Noé. Todos, sin excepción. Y así va a ser cuando suceda el arrebatamiento. Porque el arrebatamiento, la Biblia dice que eso, el día y la hora solo lo sabe Dios, pero hay que ver las señales. Y estamos a punto, ¿verdad?, de vernos cara a cara con el Señor. Entonces, en esta tarde el Señor nos recuerda que nosotros somos parte de la última generación y que tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio a las personas que no conocen el evangelio, porque sí hay mucha gente que sí quiere ver lo genuino del evangelio, y eso nos corresponde a nosotros. Entonces, en esta tarde el Señor nos llama a estar alertas y preparados para la venida de Él, y también estar conscientes de que hay muchas personas a las que hay que predicarles. Y vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por tu bondad, y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que nosotros somos la generación, Señor, que va a ser testigo del final del tiempo profético, Señor, de la historia del hombre sobre la tierra antes de tu venida. Te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, en integridad, rectitud y obediencia, y a poder estar haciendo, Señor, lo que te agrada y no estar distraídos, porque la profecía que tú mismo dijiste, Señor, dice que muchas personas van a estar como en el tiempo de Noé, distraídos, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, Señor, hasta que viene, Señor, el juicio y los va a tomar por sorpresa. Ayúdanos, Señor, a no estar desprevenidos, a no estar distraídos y estar haciendo lo que te agrada. Y yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje con la bendición que te dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús, Señor, toma en cuenta a nuestros parientes y familiares que aún, Señor, no han tomado la decisión de entregarte su vida. Padre del cielo, ponga arrepentimiento, Señor, en los corazones de las personas que aún no se han arrepentido, Padre Santo, porque el tiempo está acabándose, Padre del cielo. Y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los habitantes de la tierra. En el nombre de Jesús, así lo declaramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.